Continuamos en esta serie de estudios acerca de los evangelios, recordando que estamos queriendo establecer la confiabilidad histórica de los evangelios y hemos empezado con el tema de la paternidad literaria de los mismos. En esta oportunidad vamos a conversar un poco acerca del Evangelio de Lucas. ¿Qué sabemos del autor de Lucas? ¿Qué evidencias hay que Lucas efectivamente fue la persona que escribió el tercer evangelio? Es importante iniciar notando el prólogo de Lucas, lo que él escribe al comienzo de este evangelio, por la información que eso nos brinda para la pregunta ¿quién es el autor del tercer evangelio? Permítame leer lo que dice aquí Lucas en capítulo 1, versículos 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcáis bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. En primer lugar, si comparamos ese prefacio de Lucas con los primeros versículos de los Hechos, queda claro que el autor de los Hechos es el autor de Lucas y viceversa. Es una obra en dos tomos. El primer tomo narra la vida del Mesías, el segundo tomo narra la extensión del Evangelio por una y la misma persona. Este prefacio, como acabamos de leer, indica que el autor del tercer evangelio sabía muy bien que otros también habían intentado escribir relatos de la vida de Cristo. Notamos el verbo intentaron, como dando a entender que el autor no quedó totalmente satisfecho con esas versiones y él sintió la necesidad de escribir algo, según él, más confiable. El autor reconoce que tiene una dificultad. Él no fue testigo presencial de los eventos, pero él ha investigado bien el asunto y ha conversado con personas que conocían al Señor Jesús. Y esa es la base para su autoridad de escribir el tercer evangelio. La cuarta cosa que notamos es que este evangelio, a diferencia de los otros, está dedicado a alguien que se llama excelentísimo Teófilo. Ahora, esa es una práctica bastante común del mundo griego, de las personas educadas, que cuando escribían algún documento importante, lo dedicaban a una persona conocida de influencia, en parte para dar prestigio a la obra. Así que esta característica indica una persona de, digamos, la clase educada griega que escribe usando esos parámetros de la cultura griega. Ahora, sabiendo que el autor de este evangelio es también el autor de los Hechos, hay un dato muy importante que tenemos que tomar del libro de los Hechos para ayudarnos a identificar el autor del tercer evangelio. Nos referimos a esas secciones en el libro de los Hechos donde el autor usa la primera persona plural, nosotros, indicando que en esos momentos él estaba acompañando al apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Vamos a mirar para tener una idea de estos pasajes. Empezamos en Hechos 16 y el versículo 10. Para entender a qué me refiero, primero hay que leer versículo 9. Hechos 16, versículo 9. Noten que está escrito en la tercera persona.
se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Pero en versículo 10 hay un cambio gramatical en la forma de escribir. Dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos nosotros. El autor de Hechos claramente está incluyendo en este viaje de partir para Macedonia. Ahora, en ese momento, ¿dónde estaban? El versículo 8 indican que Pablo había llegado a Troas. El autor de Hechos no estaba con Pablo cuando Pablo llegó a Troas, pero cuando Pablo partió de Troas para ir hacia Filipos, el autor de los Hechos de repente empieza a acompañarle. Por eso habla de procuramos partir para Macedonia. Concluimos entonces que el autor de los Hechos toma contacto con Pablo en Troas y decide acompañar al apóstol. Esa sección, usando la forma nosotros, continúa hasta el versículo 17. En versículo 17 están en la ciudad de Filipos predicando el evangelio. Leemos en versículo 17. Está siguiendo a Pablo, la mujer con ese demonio, siguiendo a Pablo y a nosotros. Así que el autor estaba caminando con Pablo por las calles de Filipos cuando la mujer endemoniada empezó a vociferar tras ellos, llamándoles siervos del Altísimo. Ahora, ahí acaba la sección con nosotros. Lo que leemos a continuación es el arresto de Pablo y Silas. Noten, ellos dos nomás. Y luego ellos son expulsados de la ciudad de Filipos. La impresión que nos deja entonces es que el autor de los hechos se quedó en Filipos y no continuó el viaje. Ahora, la sección de nosotros aparece otra vez en el capítulo 20 de los Hechos. Hechos 20, el capítulo 5. Noten lo que leemos aquí. Entonces, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Noten, ahí aparece otra vez esta forma de escribir, nos esperaron en Troas. Así que claramente el autor de los Hechos estaba llegando a Troas con el apóstol Pablo. La pregunta es, ¿de dónde venía el apóstol Pablo en ese momento? Bueno, leemos que él estaba en Macedonia. Versículo 3, tomó la decisión, eh, habiendo estado ahí 3 meses, siéndole puesto las acechanzas por los judíos, tomó la decisión de volver por Macedonia. Le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco, etcétera. Estos, habiéndolos adelantado, nos esperaron en Troas. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos, y aquí está lo interesante, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Así que lo que el libro de los Hechos nos indica es que el autor de los Hechos primero tomó contacto con Pablo en Troas, viajó con Pablo hacia Filipos y ahí el autor se quedó. Mucho tiempo después, al final del tercer viaje misionero, volviendo y pasando por Filipos, el autor de los Hechos vuelve a unirse con el apóstol Pablo y viajan de Filipos a Troas y continúan viajando juntos. ¿En dirección a dónde? Bueno, están yendo a la ciudad de Jerusalén. Leemos en esta sección de nosotros, va del capítulo 20, versículo 5, al capítulo 21, el versículo 17. Ahora, noten, prestemos atención al versículo 17. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Claramente, el autor de los hechos, por ende,
el autor también de Lucas. Viajó con Pablo desde Filipos a Jerusalén al fin del tercer viaje misionero. En Jerusalén ya no seguimos leyendo de nosotros, porque en Jerusalén, en capítulo 21, el apóstol Pablo es arrestado. Los siguientes capítulos describen la experiencia de Pablo bajo arresto. El autor no se menciona en toda esa sección por razones bastante obvias. Pero cuando llegamos al capítulo 27 de los Hechos, notamos algo interesante. Hechos 27 y el versículo 2. Dice, y embarcándonos en una nave. De repente hay que leer el versículo 1 primero. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta, y embarcándonos en una nave. Ahora, al fin del capítulo 26 de los Hechos, el apóstol Pablo está en Cesarea, apelado al emperador romano, y él está por ser enviado a Roma. Es en ese momento que Lucas vuelve a tomar contacto con Pablo. Seguramente escuchó que estaba en Cesarea y estaba por ser enviado a Roma. Y Lucas decide que quiere acompañarle, el autor de Hechos decide que quiere acompañarle el viaje. Así que es un dato que pocos tomamos en cuenta. El autor de los Hechos y por lo tanto el autor de Lucas viajó con Pablo en ese fatídico viaje que terminó en un naufragio en alta mar y quedaron varados en una isla por 3 meses. En otras palabras, el autor de los Hechos pasó mucho tiempo en la presencia del apóstol Pablo, incluso 3 meses en una isla, el Mediterráneo, sin mucho que hacer, porque no podían salir de viaje para continuar el viaje a Roma. Y uno se imagina que en esos meses, Pablo y el autor de los Hechos pasaron mucho tiempo conversando. En ese tiempo, lo más probable es que el autor decide escribir la vida de Pablo y el libro de Hechos. Y es probable que en ese momento también nació en su corazón el deseo de escribir una versión del Evangelio del Señor Jesús. De todo modo, lo que queda claro de estos pasajes en Lucas, en Hechos, perdón, el autor de los Hechos, por ende el autor de Lucas, había pasado mucho tiempo con el apóstol Pablo en los pasajes que acabamos de mencionar. Es una pista muy importante para poder afirmar quién fue el autor del tercer evangelio. Queda claro, el autor del tercer evangelio era un amigo íntimo del apóstol Pablo, con quien había pasado mucho tiempo en a lo menos 2 viajes misioneros, y termina el libro de los Hechos, el autor acompañando al apóstol Pablo en la capital del Imperio Romano. Ahora, si nos preguntamos qué testigos tenemos de la existencia del Evangelio de Lucas y también de la autoría de Lucas. Bueno, interesante. Vamos a mirar 1 Timoteo, el capítulo 5 y el versículo 18, para ver que quizá el primer testigo del Evangelio de Lucas es el propio apóstol Pablo. ¿Por qué lo digo? Por este detalle, en 1 Timoteo 15, el versículo 18, leemos aquí, pues la escritura dice, prestemos atención a esa palabra escritura, la revelación inspirada por Dios. La escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ahora, la primera cita acerca de no poner bozal al buey viene del libro de
Deuteronomio, las escrituras del Antiguo Testamento. Lo interesante es que en todo el Antiguo Testamento no encontramos las palabras, digno es el obrero de su salario. Pablo describe como parte de la escritura, pero si no está en el Antiguo Testamento, ¿a qué escritura se refiere el apóstol Pablo? Bueno, podemos mirar en Mateo, el capítulo 10, donde tenemos palabras similares. Mateo capítulo 10 y el versículo 10 dice lo siguiente: ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Cristo dando instrucciones a los apóstoles para su primera obra misionera. Termina el versículo 10, porque el obrero es digno de su alimento. En 1 Timoteo 5, 18 dice, digno es el obrero de su salario. Mateo 10, 10 es parecido, pero no es igual. Habla de alimento en vez de salario. Ahora vamos al libro de Lucas, el capítulo 12 y el versículo 10. Vamos a Lucas entonces, el capítulo 12. Vamos a mirar aquí con más cuidado. Perdón, Lucas 10, versículo 7. Lucas 10, el versículo 7. Dice el pasaje paralelo de Mateo, ¿no es cierto? Y posad en aquella misma casa comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Noten eso, el obrero es digno de su salario. Las palabras exactas que tenemos en 1 Timoteo 5, el versículo 18. Así que el hecho que esas palabras están exactamente en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y no en el de Mateo, podría dar pie a esta afirmación, que cuando Pablo escribe 1 Timoteo, él ya sabe de la existencia de esta versión de la vida de Cristo redactada por eh, el tercer evangelio. Así que aquí tenemos un testimonio muy temprano, por el año 60 después de Cristo, de la existencia del evangelio de Lucas. Ahora, Pablo no menciona el autor de ese evangelio, pero es interesante lo que ya hemos notado de el acercamiento que hubo entre Lucas y el apóstol Pablo. Luego hay que pasar al siglo II para tener otro testimonio de este evangelio. Recordemos que en cuanto a Marcos y a Mateo, tuvimos el testimonio de Papías, el obispo de Hierápolis. Lamentablemente, en la obra que Eusebio cita de Papías, los fragmentos de Papías, no hay una referencia al tercer evangelio. Simplemente no queda testimonio de Papías extante que podemos citar. Por eso hay que pasar más adelante al testimonio de Justino Mártir, el apologista que escribe más o menos por el año 160 después de Cristo. Ahora, en su apología, el capítulo 33, tenemos estas palabras: como enseñaron los que registraron todas las cosas acerca de nuestro Salvador Jesucristo. Así que en esta apología, Justino está eh, refiriéndose a registros, es decir, obras escritas acerca del Salvador, el Señor Jesús. Y a continuación, Justino Mártir describe el anuncio eh, a la Virgen María del nacimiento del Señor Jesús. Ahora queda claro que ese relato solo está en Lucas,
No está ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Juan. Así que Justino Mártir, al afirmar de los que registraron todas las cosas en sus obras, y luego cita del tercer evangelio, claramente está dando a entender que en su tiempo había este tercer evangelio. Ahora, notemos, él no menciona a Lucas por nombre, pero claramente tenía delante de él el tercer evangelio. Más adelante en su apología, él dice, porque los apóstoles, en las memorias hechas por ellos, que se llaman evangelios, contaron lo que Jesús les había ordenado. Y a continuación hay un resumen de lo que es la versión en Lucas de la institución de la Santa Cena, porque están las palabras, haced esto en memoria de mí, que no se encuentran ni en Marcos ni en Mateo, sino solo en Lucas, obviamente indicando que Justino Mártir está citando del tercer evangelio. Luego, en otra obra, el diálogo con Trifón, leemos, porque en las memorias, es decir, los evangelios, que afirman haber sido compuestas por sus apóstoles y por los que le siguieron, y bien a continuación está escrito que el sudor, como si fueran gotas, brotaba de él mientras oraba, que es un pasaje que solo se encuentra en Lucas 22, versículo 44, en ningún otro evangelio. Así que estos escritos de Justino Mártir indican que él conocía y tenía delante de él el tercer evangelio, aunque no lo menciona por nombre, pero da evidencia que había un evangelio que él consideraba autoritativo y es el tercer evangelio. Ahora, cuando el nombre Lucas aparece por primera vez en forma fidedigna, es en el prólogo antimarcionita, más o menos 160, 180 después de Cristo. Escuchemos lo que dice en este prólogo acerca de el tercer evangelio. En efecto, Lucas, el autor, según este prólogo, era un sirio antioqueno, médico de profesión, discípulo de los apóstoles. Más tarde, sin embargo, siguió a Pablo hasta su martirio, sirviendo al Señor intachablemente. Nunca tuvo mujer, nunca tuvo hijos. Murió a la edad de 84 años, lleno del Espíritu Santo en Betia. Por lo tanto, continúa, aunque los evangelios ya habían sido escritos, ciertamente por Mateo en Judea y por Marcos en Italia. Movido por el Espíritu Santo, Lucas escribió este evangelio en las partes de Acaya, dando a entender en el prefacio que los otros fueron escritos antes que el suyo, pero también que era muy importante para él exponer con la mayor diligencia toda la serie de acontecimientos en su narración para los creyentes griegos, para que no se desviaran por las fábulas judías o seducidos por las fábulas de los herejes y estúpidas solicitaciones se alejaran de la verdad. Y así desde el principio retomó la historia sumamente necesaria del nacimiento de Juan, que es el principio del Evangelio, el precursor de nuestro Señor Jesucristo, y fue compañero en el perfeccionamiento del pueblo, así como en la introducción del bautismo y compañero en el martirio. De esta disposición hace mención ciertamente el profeta Malaquías, uno de los 12 profetas menores. Y en efecto, después él mismo, Lucas, escribió los Hechos de los Apóstoles. Así que en este prólogo antimarcionita, el tercer evangelio es mencionado en detalle y claramente se afirma que el autor fue Lucas y Lucas el compañero del apóstol Pablo. Por el mismo tiempo, pero muy lejos, en Lyon, Ireneo, el obispo de Lyon en Francia, él también hace referencia al tercer evangelio y también lo menciona
por nombre. En su obra contra los gnósticos, Ireneo escribe: Mateo también publicó un evangelio escrito entre los hebreos, en su propio dialecto, mientras Pedro y Pablo predicaban en Roma y sentaban la base de la iglesia. Después de su partida, Marcos, el discípulo intérprete de Pedro, también nos transmitió por escrito lo que había predicado Pedro. También Lucas, compañero de Pablo, consignó en un libro el evangelio predicado por él. Y después Juan, el discípulo del Señor, que también se había apoyado en su pecho, publicó él mismo un evangelio durante su residencia en Éfeso de Asia. Hay que recordar que los gnósticos afirmaban que Jesús había enseñado un mensaje muy diferente de lo que está en los evangelios, Mateo, Marcos y Juan, y que los apóstoles habían escondido, negado la verdadera revelación de Jesús, y que luego eh, los gnósticos lograron establecer una versión, según ellos, original de Jesús, y el único evangelio que los gnósticos aceptaban era el evangelio de Lucas. Pero lo que Ireneo quiere establecer es que Lucas escribió ese evangelio, al igual que Marcos, con el aval de uno de los apóstoles. Marcos, el apóstol Pedro; Lucas, el apóstol Pablo; Mateo era un apóstol y Juan también. Así que lo que Ireneo está queriendo hacer es sustentar la confiabilidad de los cuatro evangelios, porque fueron escritos oficialmente por apóstoles, o apóstoles dieron el visto bueno, el caso de Marcos y de Lucas. Y es en ese contexto de hacer esa apología que Ireneo menciona específicamente Lucas, el autor del tercer evangelio, y que fue un compañero de Pablo. Ahora, más adelante, él desarrolla esta idea de los evangelios y el contenido, y en esta larga cita resaltamos la parte en celeste: el evangelio según Lucas, ya que tiene rasgos sacerdotales, comenzó presentando a Zacarías cuando ofrece a Dios el sacrificio. En esta sección, Ireneo está queriendo vincular los cuatro evangelios con cuatro animales o personas. Parte de su presentación de la defensa de los evangelios ante los gnósticos. Y el caso de Lucas decide dar a Lucas este rasgo sacerdotal, vincularlo con un animal sacrificado, un becerro sacrificado por un sacerdote. Y el argumento de Ireneo es que Lucas tiene esta característica sacerdotal porque empieza con la revelación de Dios al sacerdote Zacarías. Bueno, solo lo menciono para recalcar otra vez la referencia al nombre de Lucas del tercer evangelio. Más adelante todavía, Ireneo nos ofrece más detalles acerca del autor Lucas. Pero este Lucas era inseparable de Pablo, es decir, el autor del Evangelio y de Hechos era inseparable de Pablo, su compañero de trabajo en el Evangelio. Lo que Ireneo está queriendo dejar notar es que este Evangelio de Lucas, el único que los gnósticos aceptan en cierta manera, es un evangelio vinculado con el apóstol Pablo, que los gnósticos también rechazaban al apóstol Pablo, al igual que rechazaban los demás apóstoles. Y Lucas está defendiendo la confiabilidad de los evangelios por el vínculo que los autores tenían con los apóstoles. Ahora, continúa diciendo Ireneo:
Él mismo, Lucas, lo demuestra claramente en el libro de los Hechos. No como una cuestión de jactancia, sino como obligado a hacerlo por la verdad misma. Porque dice que cuando Bernabé y Juan, que se llamaba Marcos, se separaron de Pablo y navegaron a Chipre, llegamos a Troas. Y a continuación, lo que Ireneo hace es lo que yo acabo de hacer hace un momento, de resumir esos pasajes en Hechos donde Lucas está acompañando al apóstol Pablo. Así que, qué interesante, hace 1800 años, el obispo de Lyon, defendiendo el valor histórico de los hechos, nota estos pasajes autobiográficos donde Lucas menciona su participación con Pablo en su viaje misioneros, dando a entender que el evangelio que Lucas escribió es un evangelio que viene con el aval del apóstol Pablo, con quien Lucas pasó mucho tiempo. Ahora miren otro detalle, el argumento de Ireneo. Dice, Lucas no era meramente un seguidor, sino también un compañero de trabajo de los apóstoles, especialmente de Pablo. Pablo mismo lo ha declarado en las epístolas, dice Ireneo, diciendo, Demas me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica, Crescente a Galacia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Ireneo citando 2 Timoteo 4. De esto muestra que siempre estuvo unido a él, era inseparable de él. De nuevo dice en la epístola a los Colosenses, Lucas, el médico amado, os saluda. Colosenses 4, versículo 14. Pero si Lucas, que siempre predicó en compañía de Pablo, y es llamado por él el amado, y con él realizó la obra de un evangelista, y se le encomendó transmitirnos un evangelio, no aprendió nada diferente de él, de Pablo, como se ha señalado de sus palabras. ¿Cómo pueden estos hombres, los gnósticos, cómo pueden estos hombres que nunca estuvieron unidos a Pablo, jactarse de haber aprendido misterios ocultos e indecibles? Ahora bien, si alguien hace a un lado a Lucas, como alguien que no conocía la verdad, al actuar así, rechazará manifiestamente el evangelio del cual pretende ser discípulo. Sigue, lo que está diciendo Ireneo es ilógico que los gnósticos acepten a Lucas, pero rechacen la influencia de los apóstoles en Lucas, por la simple razón que Lucas acompañó a Pablo por tanto tiempo. Pero quiero que noten el argumento de Ireneo. Dice, Lucas anduvo con Pablo, conocía a los apóstoles y por lo tanto su evangelio tiene gran peso. ¿Cómo vamos a creer a los gnósticos, dice Ireneo, que vivieron unos 150 años después y nunca conocieron ni al Señor ni a los apóstoles? ¿Cómo vamos a creer sus afirmaciones y negaciones acerca de los evangelios? Y queremos decir exactamente lo mismo, con mayor razón todavía, de todos aquellos eruditos que en los últimos 100 años se han encargado de negar totalmente el valor de los evangelios, a pesar de que esos eruditos vivieron 1800 años después de los eventos. ¿Cómo podemos creer sus negaciones de los evangelios cuando tenemos tanta evidencia escrita de testigos presenciales? No tiene sentido. Es decir, el argumento de Ireneo contra los gnósticos tiene muchísimo más peso hoy en día a argumentar contra los neognósticos, porque hay que reconocer, estos eruditos, los que promueven, entre comillas, ciencia bíblica,
son una suerte de neonósticos. Gnósticos, ellos afirman que tienen gran conocimiento, un conocimiento basado en el racionalismo y el subjetivismo. Y dicen, con nuestro gran conocimiento, rechazamos por completo los evangelios, no son fidedignos. ¿Por qué no? Porque nosotros lo decimos. Pues los gnósticos dijeron algo parecido hace 1800 años y la iglesia rechazó por completo esa negación de los evangelios. Creo que nosotros tenemos mucho más razón, al igual que Ireneo, de cuestionar por completo estos neognósticos académicos, eruditos, que 1800 años después, simplemente en algunos argumentos racionalistas, pretenden quitar de la iglesia el valor de los cuatro evangelios. Como bien dice en Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol. Estos eruditos se presentan como grandes iluminados, que tienen tremendo conocimiento, más aún que los autores primitivos. Pero no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que ya fue es ahora y hay que rechazarlo por las mismas razones. Otra fuente que nos confirma que Lucas fue el autor del tercer evangelio, el canon de Muratori. En ese canon, en ese escrito descubierto por una persona llamado Muratori, leemos lo siguiente: el tercer libro del evangelio, el según Lucas, el conocido médico Lucas lo escribió en su propio nombre, por orden, después de la ascensión de Cristo. Y cuando Pablo lo había asociado consigo mismo como estudioso del derecho, ni él mismo vio al Señor en la carne. Y él, según pudo realizarlo, comenzó su narración con la natividad de Juan. Así que en final del segundo siglo, este documento recalca la autoría del tercer evangelio. Pasamos a Clemente Alejandría, ese gran estudioso en el norte del África, al fin del segundo siglo, y él escribió en su comentario sobre Primera de Pedro, él escribió: Marcos, el seguidor de Pedro, mientras Pedro predicaba públicamente el Evangelio en Roma, ante algunos de los equites caballeros del César, y aducía muchos testimonios de Cristo, para que de este modo pudiera memorizar lo que se decía de lo dicho por Pedro. Escribió íntegramente lo que se llama el Evangelio según Marcos. Así como Lucas también puede ser reconocido por el estilo, tanto por haber compuesto los Hechos de los Apóstoles, como por haber traducido la epístola de Pablo a los hebreos. Ahora, interesante ese último detalle. Según Clemente, la carta a los hebreos fue escrita por Pablo. ¿Y cómo tiene un griego tan pulido hoy en día, la versión que tenemos en el canon? Bueno, según Clemente, porque Lucas lo tradujo, él ha llegado a Pablo. Bueno, muy aparte de eso, lo que le importa ahora es esta afirmación que Lucas es el autor del tercer evangelio, es un griego muy pulido, al igual que el que tenemos en el libro de los Hechos y al igual que tenemos en el libro de la carta a los Hebreos. Así que el testimonio de Clemente de Alejandría. Finalmente podemos mencionar Tertuliano de Cartago, en el norte de África, ya al sur de Italia. Pueden ver ahí el mapa donde está la ciudad de Cartago. Estamos otra vez presentando información documentada en libros del segundo siglo de diversas partes del Imperio Romano, mostrando el consenso de toda la iglesia en cuanto a la existencia del tercer evangelio y la autoría de parte de Lucas. En su obra Contra Marción, otro gnóstico, Tertuliano dice lo siguiente: la misma autoridad de las iglesias apostólicas
servirá de prueba también para los otros evangelios, que poseemos igualmente a través de sus medios y según su uso. Me refiero a los evangelios de Juan y Mateo, dos evangelios escritos por apóstoles, mientras que el que publicó Marcos puede afirmarse que es del apóstol Pedro, cuyo intérprete fue Marcos, pues incluso la forma del evangelio de Lucas, los hombres suelen atribuir a Pablo, y bien puede parecer que las obras que publican los discípulos pertenecen a sus maestros. Lo que le está diciendo contra los gnósticos es que Mateo, un apóstol, escribe su evangelio. Juan, un apóstol, escribe su evangelio. Marcos no era un apóstol, pero escribe bajo la dirección de Pedro. Así que podemos tomar el evangelio de Marcos como el evangelio de Pablo. Y luego aplica el mismo argumento al tercer evangelio. Lucas no fue un apóstol, pero Lucas escribió con el aval de Pablo. Así que el tercer evangelio puede ser conocido como el evangelio de Pablo. Y el resultado es que tenemos cuatro evangelios escritos o avalados por cuatro apóstoles diferentes. Eso brinda increíble confirmación de la confiabilidad histórica de estos cuatro evangelios canónicos que tenemos en el Nuevo Testamento. Para una conclusión, notamos entonces que hay varios testimonios acerca del tercer evangelio. Lo importante es notar lo siguiente. En todos los escritos de la iglesia primitiva, aun de los gnósticos, no hay una idea de que Lucas, el tercer evangelio, haya sido escrito por otra persona. Ningún otro nombre está vinculado con el tercer evangelio, única y exclusivamente Lucas. Y lo más extraño y a la vez interesante es que hoy en día yo estuve leyendo un artículo por una persona que no acepta la paternidad literaria de Lucas. Dice, no hay evidencia que Lucas haya escrito el Evangelio. Y al fin del artículo, él dice, pero si leemos el Evangelio de Lucas en relación con el libro de los Hechos, dice el autor, llegamos a ciertas conclusiones. ¿Cuáles son? Número uno, el autor del tercer Evangelio claramente conocía al apóstol Pablo. El autor del tercer Evangelio claramente manejaba un griego muy pulido. El autor del tercer Evangelio era una persona altamente educada de la clase intelectual del Imperio Romano. Y uno se pregunta, pero ¿acaso no es eso Lucas? ¿Un compañero de Pablo? ¿Un hombre que por su educación manejaba bien el griego y por su contexto laboral era de la clase alta, a lo menos en lo que se considera la literatura, dirigiendo este evangelio al excelentísimo Teófilo? Resulta que los mismos críticos que rechazan la identificación de Lucas como el autor postulan un autor que tiene características igual a las de Lucas. Y uno se pregunta entonces, ¿por qué cuestionan y rechazan con tanta autoridad que Lucas haya sido el autor? Lo hacen simplemente porque están consciente o inconscientemente queriendo socavar nuestra confiabilidad, nuestra confianza en los evangelios. Así que claramente hay un intento de quitar de la iglesia confianza en los evangelios, queriendo negar el valor histórico para poder reinventar una figura de Jesús de Nazaret conforme a los intereses de estos supuestos eruditos de la ciencia bíblica.
Así que hay que simplemente desenmascarar sus motivaciones y sus argumentos. Y es imprescindible conocer las fuentes literarias que tenemos que confirman que Lucas efectivamente fue el autor del tercer evangelio. En el siguiente estudio vamos a mirar el cuarto evangelio y cuáles son las evidencias de que el apóstol Juan haya escrito ese evangelio. Esperamos que estas clases les ayuden a tener mucha más confianza en los evangelios y también argumentos para poder defender la autoría de los mismos. Que Dios les bendiga. Sigamos estudiando la palabra de Dios.